Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Johnny Hermena Palacios. Soy estudiante de la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo este maravilloso gusto de compartir con ustedes esta presentación, que es una disertación sobre el uso de herramientas tecnológicas, en este caso de simuladores, en la enseñanza de la geometría analítica. Entonces, vamos a iniciar hablando primero que todo sobre la aplicación de los simuladores, señalando que no son de uso exclusivo de las matemáticas. En otras áreas del conocimiento o en otras áreas científicas se ha utilizado, como es en el caso de la medicina, en el caso de la economía, en el caso de las ciencias naturales, también para simular en este caso, como podemos ver la imagen, un ecosistema, eh, y que básicamente la utilización pedagógica de las herramientas tecnológicas es para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En ese orden de ideas, vamos a irnos eh, introduciendo en lo que tiene que ver esta presentación. Esta presentación lo que tiene es, o lo que se está tratando con la misma, es demostrar la eh, importancia de la utilización de herramientas tecnológicas en la enseñanza de las cónicas. Entonces, cuando hablamos de sesiones cónicas, cabe preguntar cómo presentárselo a los alumnos en un ambiente de aprendizaje que sea significativo y sencillo, donde los estudiantes comprendan las figuras y las múltiples aplicaciones de la misma en su cotidianidad o en un contexto universal. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros en un proceso de enseñanza y de aprendizaje para poder llevarle a nuestros chicos lo que tiene que ver con las cónicas? ¿Cómo intentar o tratar de que sea fácil la comprensión de las mismas? Es decir, la caracterización de cada una de ellas en cuanto a sus elementos, su representación gráfica, sus ecuaciones y cómo utilizarlas para la solución de problemas. En ese orden de idea, como se había dicho anteriormente, no significa que los simuladores se utilicen simplemente para situaciones de simulador en la práctica docente para la enseñanza de las cónicas, y se pudo determinar que se generan aprendizajes mucho más significativos, se da mucho más la comprensión, la clase es mucho más dinámica, eh, y se presta para la participación, es decir, una clase un tanto más democrática. Entonces, cuando nos acercamos a la enseñanza de la geometría analítica y utilizamos herramientas tecnológicas, en este caso como la eh, implementación de simuladores o algún software eh, que nos permita presentar las cónicas, vemos lo siguiente. Esas herramientas tecnológicas, aquí las tenemos, estas herramientas facilitan tanto la enseñanza como el aprendizaje. Cuando facilita la enseñanza, ocurre que lo que se genera es una transformación de la práctica docente. Ya pasamos de estar trabajando solamente con la pizarra o el tablero, ya iniciamos a trabajar entonces con algunas herramientas tecnológicas donde estas figuras ya están prediseñadas y nos permiten hacer algunos movimientos. Entonces, cuando se transforma la práctica docente, no significa que se transforme el docente como tal. Significa que el docente identifica cuáles son las prácticas exitosas para dejarlas y potencializarla cuando sea necesario, pero además de eso, todo el tiempo, en una labor que es dinámica y que es cambiante, inicia a introducir otras situaciones en aras de mejorar el proceso o los procesos, uno el de enseñanza y el de aprendizaje. Entonces tenemos que en esta transformación de la práctica docente se mejoran algunas categorías de la misma, como son la metodología, la didáctica, la comunicación, los procesos evaluativos, entre tantos. ¿Y por qué la metodología? Porque la clase pasa a ser de forma activa, una metodología más activa, más dinámica, donde el chico participa, donde no solamente la clase
se orienta en una sola dirección. En ese orden de ideas, también la didáctica se transforma debido a que el chico inicia a interactuar con un objeto de aprendizaje que muchas veces lo ve de manera abstracta porque no lo puede tocar, o no lo puede observar, o simplemente se le relaciona con algunos objetos, pero aquí ya inicia a interactuar con los elementos y con el objeto de aprendizaje. El mismo chico inicia a generar conclusiones, empieza a simular situaciones, a inquietarse sobre el objeto de estudio. Vemos entonces así también podemos entonces ver nosotros cómo el chico, cómo el chico, eh, además de mejorar en cuanto al proceso de aprendizaje, también vemos cómo una categoría del docente, que es la comunicación, se mejora. ¿Por qué? Porque va a existir una comunicación clara, efectivamente se le va a mostrar claramente qué ocurre en cada situación, una comunicación asertiva, una comunicación permanente, oportuna, y que va a ser incluyente. ¿Por qué permanente? ¿Por qué incluyente? ¿Por qué oportuna? ¿Por qué clara? ¿Y por qué asertiva? Bueno, vamos a mirar cada uno de los casos. Es incluyente porque ya el chico va a conocer una herramienta en la cual podrá interactuar con sus padres o con su acudiente y se puede generar un mayor acompañamiento. ¿Por qué permanente? Porque lo puede tener en la casa, en la institución, en cualquier lugar donde exista. Entonces va a comunicar algunas situaciones del proceso de aprendizaje. Es oportuno porque le queda eh, al chico para poder solucionar algunas inquietudes de manera, eh, valga la redundancia, oportuna en un momento indicado. Y clara, ¿por qué? Porque permite también repetir la situación, reelaborarla, y entonces va a ser asimismo asertiva. Pero todas estas transformaciones en los procesos de enseñanza conllevan a que se transformen también los procesos evaluativos. ¿Y por qué los procesos evaluativos? Porque efectivamente cuando se transforma la forma de enseñar, se transforma la manera como se evalúan a nuestros chicos. ¿Por qué? Porque en este caso la evaluación puede hacer en diferentes momentos. En el momento en la clase, el chico lo puede hacer en casa, enviar un reporte, eh, decir, los momentos se transforman. La utilización de instrumentos puede también utilizar, además del papel y lápiz o como instrumento de evaluación, puede utilizar entonces ya un computador con una herramienta tecnológica donde se pueda realizar dicha evaluación. Y además de eso, estos simuladores permiten en su mayoría retroalimentar al chico sobre lo que ocurre en determinadas situaciones. Y además de eso, la forma de evaluar puede cambiar, porque ya nosotros podemos introducir de forma rápida, además de que hay una retroalimentación, que el chico inicia a concluir, a inferir de forma abierta sobre lo que observó, sobre lo que ocurre en determinada situación. Y entonces van a existir preguntas de selección múltiple con única respuesta o con múltiples respuestas. Vemos pues así entonces como la forma de enseñanza inicia a ser transformada. Entonces, esta propuesta que tenemos acá puede ser no muy novedosa, porque existen muchísimas herramientas tecnológicas, pero sí muy útil en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Qué es lo que básicamente se pretende con la utilización de esta herramienta tecnológica o de estas herramientas tecnológicas o de estos simuladores al interior del aula? Lo que se busca básicamente es que nuestros chicos eh, puedan identificar eh, una representación gráfica, una cónica, al mismo tiempo establecer sus ecuaciones, conocer sus elementos, resolver y plantear problemas que involucren las cónicas, como también realizar movimientos en el plano. Entonces, acá podemos ver unas figuras que fueron utilizadas, fueron elaboradas en un simulador de manera rápida, no demora mucho tiempo la elaboración de las mismas. Tenemos aquí, por ejemplo, la parábola, la elipse, vamos a ver acá la circunferencia, la hipérbola.
Entonces, no demora nada la elaboración de las mismas, como la categorización y el conocimiento de ellas. Asimismo, entonces, vamos a observar ecuaciones. Aquí tenemos las ecuaciones, algunas de ellas, no todas, porque sabemos pues que cambian dependiendo de algunos elementos y algunas situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Lo significativo pues de esta acción. Lo significativo de esta acción dice que el desarrollo de la propuesta tiene como fundamento el constructivismo en aras de la búsqueda de un aprendizaje significativo en los alumnos, los cuales pueden utilizar operaciones mentales de orden superior como juzgar, inferir, seleccionar, sistematizar y otras que le permitan formar estructuras cognitivas para fundar el alcance de nuevos aprendizajes, donde se supone una construcción por medio de un proceso mental que día a día se nutre consiguiendo un conocimiento nuevo basado en los saberes previos, los cuales son de vital importancia para la construcción de los mismos. Ok, en cuanto a la utilización de estas herramientas tecnológicas, a la aplicación de estas herramientas tecnológicas tenemos o hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero, que ellas cuestionan pues, la utilización solamente del papel y lápiz, como podemos ver acá con una cita respectiva, pero lo más importante es que lo que se busca es que las calculadoras y los computadores elaboren las situaciones de cálculo para que los chicos tengan tiempo para inferir, interpretar, discutir y reflexionar. En ese orden de ideas tenemos entonces acá unas conclusiones muy interesantes. Una de ellas es que el hecho de utilizar medios tecnológicos significa que el rol del estudiante se modifica, pasando de realizar diversos cálculos a tomar decisiones y hacer interpretaciones. También vemos que se mejoran los aprendizajes en cada uno de los estudiantes, aumentando la motivación por el estudio de las cónicas, generando en los mismos curiosidad, inquietud y diversas formas de abordar problemas relacionados con las cónicas. También incentiva en los alumnos el desarrollo de competencias matemáticas como el planteamiento, la solución de problemas, la modelación, el razonamiento matemático, la interpretación y la proposición de mecanismos para solucionar problemas utilizando herramientas tecnológicas y material concreto. Acá podemos ver pues alguna bibliografía y no sin antes también resaltar la transformación que se da en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya hay una participación oportuna, una generación de preguntas también oportunas, conclusiones propias y se interactúa con el objeto del conocimiento. Le doy muchísimas gracias a ustedes por haberme atendido, por escuchar y espero poder seguir compartiendo todo lo que tiene que ver con este proceso de aprendizaje en la maestría. Y muchísimas gracias. Hasta pronto y espero haya sido útil